Buenos días, Profesor, buenos días. Buenos días, profe. Buenos días, profesor. Buen día, mis muchachos, buen día, buen día. Buenos días, profesor. Buen día, muchachos, buen día. Buen día a todos. Buenos días, profesor. Buen día, espero que... Buenos días, profesor. Una pregunta. ¿Las comparaciones lo teníamos que hacer en la carpeta? ¿Lo tienen ustedes en la carpeta? Sí, profe. Practicar, Sí. Emanuel. Muy fuerte el sonido de ti. Emanuel, ¿qué has hecho para tener una salida de tu audio? Bueno, todos tengan muy buen día. Vamos a trabajar este tema, por favor. Y algunos Buenos explican. días, profesor. Hola, buen día, buen día. A todos, muy buen día. Tengo varias cosas que comunicar al curso también y por tanto les pido que estemos atentos para trabajar nuestra clase, ¿ya? Estemos atentos. Estamos con segundo de secundaria. Y quisiera que vayan a traer un cuadernito para tomar apuntes, para escribir lo que vamos a quedar ahora. Tenemos... así que está muy bien. Hoy día les voy a pedir, por favor, que se anoten lo que vamos a preparar, ¿ya? Hoy trabajamos el tema que estamos proyectando, el nacimiento de la nueva república. Ya habíamos avanzado, pero ahora tenemos que trabajar parte por parte el libro para poder explicar elementos que necesitamos también discutir. Y les reitero, siempre es bueno su participación y su inquietud en algunos temas que sería necesario, ¿no? Algún tipo de pregunta que hagan. También responder. Recuerden que tenemos que participar con el chat. Los que no puedan hacerlo de forma oral, también con el chat pueden llegarlo a hacer. ¿Listo? Número uno, entonces, nuevo tema. El nuevo tema es nacimiento de la República. Ya habíamos indicado cómo tienen que trabajar, cómo trabajar el tema. Luego tenemos que hacer su participación, la participación. Vamos a hacer la participación del libro y cerramos con eso nuestro trabajo. La participación del libro, estuvimos hablando de los años, ya la anterior habíamos participado con ese dato. Luego hacemos trabajos por equipo en lo que es el aspecto de comparación social, cultural, político, económico. ¿Ya? Cómo era antes de la llegada de los españoles, en este caso, cómo era durante el tiempo de la colonia y qué características tienen de algún tipo de cambio o se mantienen las características sociales, culturales, políticas dentro de la república. Ese datito tenemos. ¿Listo? Y estos datos, algunos que recién lo van a escribir en relación al escuchar a sus compañeros, lo van a añadir en sus carpetas de actividades. En actividades vamos a colocar como título de comparación y diferencias, comparación y diferencias del periodo colonial y la república. Listo, eso estamos anotándonos. Luego, tengo que indicarles el día miércoles. El miércoles continuamos con el tema, con ustedes. Ya, vamos a hacer un repaso también, un repaso general. Repaso general de todo lo avanzado y especialmente en los elementos importantes del tema que hemos ido abordando. Elementos importantes, ¿ya? El día miércoles tenemos ese dato. Tanto para los compañeros que no participan, me refiero a los que lamentablemente han tenido algún tipo de problema o dificultad, ya sea de audio o de sus dispositivos, pueden participar con el chat hoy y mañana. Mañana digo el miércoles, ¿ya? Participación. El día miércoles. Son sus dos últimos días donde podemos ayudar o apoyarnos, por favor, en la participación. También yo les voy a nombrar para que puedan hacerlo.
participación rápida, directa de los temas que estamos abordando. Eso para el día miércoles mantenemos nuestro repaso general. Y muchachos, a partir del día 26 de abril empiezan las evaluaciones, empieza el control de evaluación trimestral. Entonces, ahí anótense, por favor, el 26 de abril empieza la evaluación trimestral. Ahora, va a existir un rol de evaluación, tal vez lo va a publicar desde la administración. Y quisiera, por favor, que ustedes estén atentos y en función al rol de evaluación, se está planificando una evaluación presencial. Les pido, por favor, que puedan estar atentos. La evaluación va a ser presencial y como profesor les pido también asistir con todas las medidas de bioseguridad. Listo. Posiblemente pueda ser el lunes hasta el día miércoles. La verdad no sé qué día les toca. Tal vez pueda ser el martes, inclusive nuestra evaluación presencial. Se van a dar evaluaciones de lenguaje, de mate, de sociales y de ciencias naturales, si no me equivoco, para el curso de sexto de primaria hasta segundo de secundaria. Y para lo mismo se les va a invitar a pasar por el colegio. Van a tener los ambientes separados y también que exista la distancia necesaria, ¿ya? Y el día que nos toque la evaluación, por favor, tráiganme todas las carpetas con las tareas, los álbumes y también sus libros que hemos ido trabajando para darle la valoración que corresponda. ¿Listo? Aquellos que no han tenido el libro pueden hacer uso de las hojitas donde han ido resolviendo y le ponen libro, página 2, página 15, página 30, supuestamente, de donde han sacado la parte del trabajo del libro. No es necesario que compren un libro, estoy diciendo de que puedan hacer las actividades en las hojitas. Algunos me han enviado algunos mensajes, yo les he devuelto también enviándole las fotos de las páginas que nosotros habíamos trabajado, ¿ya? Entonces, eso también me traen el día de la evaluación presencial y me lo van a dejar en el colegio y luego el día viernes lo van a recoger. Todos el viernes recogemos después del examen, ¿no? Luego, para el día sábado, el sábado voy a convocar a clases de apoyo y las clases de apoyo para ustedes, para su curso, es de las 11:15 hasta las 12:45. Por favor, se anotan de 11:15 hasta 12:45 en el curso de segundo de secundaria, donde van a participar solo estudiantes que sean convocados. ¿Ya? Vamos a hacer el curso de apoyo por el internet, por el Zoom, y solamente los que estén invitados, seleccionados para poder participar. Las clases de apoyo también va a servir para podernos preparar para la evaluación del trimestre. Vamos a despejar algunas dudas, van a tener la oportunidad de participar. No es necesario que estén todo el curso, solamente a los que yo voy a convocar mediante su asesor de curso, les voy a enviar una lista, también a la dirección voy a enviar la lista y el día miércoles también voy a leer de quiénes son los que deben de asistir. Por favor, sáquense ese tiempito para aprovechar y mejorar nuestra calificación. ¿Quiénes son los que van a estar en esta invitación para las clases de apoyo? Van a ser especialmente los que, número 1, no participan en clases. Puede ser por su situación de sus dispositivos, puede ser porque tienen un poco de temor de hablar, por ejemplo, puede ser por eso, o quizá que están distraídos y están haciendo otros aspectos que no corresponden. Entonces, para ellos especialmente, vamos a habilitar ese día sábado. Número 2, para quienes también va a habilitarse la clase, va a ser para los que tienen bajo rendimiento, ¿ya? Los de bajo rendimiento en su evaluación. Y para ellos, para aclarar ciertas dudas también. Y por ese motivo les pido estar pendientes de la listita que se les va a enviar y el día lunes yo también voy a leer, por favor, estos compañeros están invitados para el día sábado a las 11:15, deben participar.
Y con ello también vamos a poder ayudar y apoyar para mejorar su participación y también prepararnos para nuestra evaluación presencial. ¿Listo? ¿Hasta ahí alguna pregunta, muchachos? ¿Alguna pregunta? Alejandro, ¿me escuchó Alejandro? Rodríguez Pimienta, ¿me escuchó? Alcides Calle. Sí, profe. Alejandro, ¿me escuchó, compañero? Sí, lo escucho. Ya. ¿Hay alguien que no ha entendido, que no ha escuchado para aclararles? No, pero no he entendido bien. ¿Me puedes explicar otra vez? Ya. Ahora sí. Muchachos, por favor, abran sus libros, alisten todos sus libros, todos, todas. Y quisiera verles a cada uno con sus pantallas abiertas para ver quiénes están trabajando con el libro, quiénes me van a ayudar con el libro. Es un mensaje muy interesante. Quisiera que estén con las pantallas abiertas, por favor. No sea dificultad. Solamente veo a Alejandro y a Ferrufino y a Manuel que tiene su fondo y Halcón Escalera. Ellos están abriendo las pantallas. Muy bien. Ya. Tengo acá en el libro, en la página número 6. A ver, del 1 al 10. Del 1 al 10, los que quieran participar. Los demás en el chat me lo van a escribir. No se olviden de utilizar el chat, por favor. Del 1 al 10, quisiera que me expliquen qué significa esa imagen, qué es lo que entendemos por las imágenes. Un puntito nada más ustedes van a escoger, o sea, es un elemento nada más de la imagen. Por favor, pero participemos. Luego le voy a dar el turno a los números 11 al 20 y así sucesivamente. ¿Ya? Del 1 al 10. Empecemos. Levante la mano el que quiere participar del 1 al 10. ¿Qué es lo que vemos en la imagen de la página 6? Lo que está en el fondo café. Nada, no les imagina nada. Aquí, perdón, Halcón. Dafne. Dafne, un poquito más fuerte, Dafne, por favor. Lo que yo veo en la imagen de la página número 6 es que está una mujer con una cadena, después hay plantas, una bandera, y y el que está regando unos cuchillos. Ya, muy bien, hasta ahí, Dafne. Solamente un símbolo, un objeto, un datito de la imagen es la que quisiera que puedan describir. Y Profe, en yo base a eso, puedo. Soy uno, de Jen, dos. listo, muy bien, Jen. Dafne, gracias por tu participación, te doy tu notita. Gracias, ya, Dafne. Pero de aquí en adelante, el que va a Se hablar, trata un puntito más, Jen, Víctor, uno nada más, escogete la cualquiera. libertad, ¿Y a quién no la me, libertad que da, con cuál? profe, la libertad que da Simón Bolívar al cortar la cadena. Ya, buen dato, hasta ahí se acabó, perfecto. Entonces, el personaje que estuviera con fondo y con un uniforme militar para el compañero sería Simón Bolívar, que ha logrado dar libertad. Las cadenas rotas significarán la libertad. Interesante, bueno, Jean Víctor, gracias, muy bien. ¿Alguien más del 1 al 10? Y damos oportunidad del 11 al 20. Vayan dándose cuenta que tienen varios mensajes, por si acaso, varios elementos que pueden describir. Ya, continuamos. Del 1 al 10, a la 1, a las 2, Profe, yo. Velasco, ¿listo? Velasco, Representa la libertad y los beneficios que nos ha dado. ya, los beneficios. Ya, gracias, Velasco. Cari Velasco, Alcides. Listo, a ver, vamos a dar el paso al siguiente grupo, el del 11 al 20.
11 al 20, ahora sí cambiamos. Alguien que se esté dando cuenta. Cordero. El profesor, lo que he visto, lo que han dicho mis compañeros también, que representa la libertad y que las culturas, lo que nos han asentado como las culturas y ciencias. Ya, muy bien. Gracias, Cordero. Muy bien. ¿Alguien más? Por si acaso, si tú lees y mientras van participando los demás, lees el fondo verde y ves el fondo de color negro, ahí te vas a dar cuenta de algunas ideas. Continuaremos del 11 al 20, solamente Cordero participó. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Vamos, no se dejen. Chipana. No importa si nos equivocamos, pero quiero que participen. Miembro, yo veo qué significa libertad y los tipos de culturas, ciencias y artes, porque veo un foco y veo una papel de música, libro y una mano. Gracias, muy bien. Gracias, Chuca. Participado. A las 2 y a las 3, el grupo del 11 al 20 cerrado. Del 21 al 30. Profe, No se dejen yo hablar digo el que cosa. está, Escucho. Pues yo viene. digo que está plantando más o menos el nacimiento de Bolivia, dándole su, ¿cómo se dice? Dándole cada cosa que tenía Bolivia en esa época. Todo lo que ha ganado, eso es lo que le está regando. Eso yo digo, profe. Ah, muy bien. Muy bien, pues viene. Está regando. Ya. Listo. Continuaremos. Otro más del 21 al 30. ¿Alguien más? ¿Se anima? Le escucho, Emanuel. No hay nada. Huanca, Madaí. Profe, yo diría que está dando libertad y también yo creo que está llegando sabiduría sobre el hombre. Ya, perfecto, perfecto. Buen dato. Fernández. Yo creo que expresa la libertad de las personas en Bolivia y que por fin hemos logrado tener estudios en Bolivia. Ah, también. Buen dato. Perfecto. Pero no han descubierto quién es y les he dado varios datos a ustedes para que vean quién es el que está Simón por Bolívar. ahí. Eso El quiero que mariscal de desbloqueen Ayacucho. Mariscal Antonio. Mariscal Ayacucho. el cuarto El mariscal grupo. de Ayacucho, El profe. cuarto grupo, Mariscal de Ayacucho, profe. 31 al último. Listo, 31 al último. Su oportunidad. Magne Quispe Luz, ¿quiere hablar algo antes de que les dé la oportunidad al otro grupo? Ah, sí, profe, que Bien. el personaje de Amarillo de escuchar el que nos ha dado la libertad y las... Eso es lo que yo veo, profe. Ya, Nos ha dado más oportunidades. ya, listo, Magne. Y por último tengo al 31 hasta el último, por favor, los que quieren participar. Yo, Creo que con profe. eso resume todo. Escucho. Alguien haciendo crecer la cultura y el arte. Ah, ya, muy bien. Gracias, Rocha Añaguaya. Número 34. Esto. Alguien. Listo, yo les voy a explicar después, pero con eso está todo. Todos han hecho un esfuerzo mental, rapidísimo. Continuemos. Nada más. Nada más que el 34, no puede ser el último grupo. Oye, en el último grupo también hay muchos cerebros muy brillantes. A ver, Jonathan David Ticona. Jonathan David, ¿qué ve en esa imagen? Jonathan David es el que muy poco participa en todas las clases. Listo. Ya no hay nadie más. Entonces les explicaré.
Y todos los que estén atentos, ahora esa imagen nos va a ayudar mucho a entender el tema, ¿ya? Descubrimos pues que habíamos nacido a la vida independiente el año de 1825, que ya es de conocimiento de todos, ya sabemos cómo había sucedido, y luego tenemos el personaje principal que está regando muy bien lo que se han dado cuenta. Tenemos al personaje importante que es Antonio José de Sucre, llamado el Gran Mariscal de Ayacucho. Listo. Y el compañero nos dijo que fue Simón Bolívar. Y para ello yo quiero explicar. Simón Bolívar ingresó a Bolivia para poder rechazar el origen de esta república. Luego les voy a comentar cuando estemos en el tema. Y bueno, le llegó tanto el mensaje del pueblo que lo recibió con cariño y amor a Bolívar, que le llegó a determinar de aceptar el nacimiento de esta república y también aceptar el nombramiento como presidente de Bolivia. Bolívar solamente gobernó 4 meses, desde agosto hasta diciembre, y estos 4 meses no hizo muchas cosas y lamentablemente renunció y se fue a Perú. Bolívar dejó al cargo al gobierno o todo el país, esta nueva república, recién nacido a Antonio José de Sucre, que fue su vicepresidente. Entonces, Bolivia, que estaba en pañales, digo en pañales porque no estaba nada ordenado, no estaba organizado en nuestro territorio, le dejó la gran responsabilidad a Sucre. Y es por eso que tenemos esa imagen. Sucre fue un libertador y también ustedes bien, ven que tiene unas cadenas y está con los cuchillos y todo aquello y con la cabeza, ¿no es cierto?, que está colgando, sería la forma de la libertad, de la opresión española que llegamos nosotros a luchar en contra de ese tipo de opresión española. Se logró la libertad y agarra en su mano izquierda ¿qué se llama? ¿Qué sería eso? Está agarrando Una regadera, profe, una regadera, ¿no? Una regadera de donde sale, podemos decir, el agua de la vida, esa agua de la vida que le dará origen a nuestro país y va a regar el nacimiento de nuestro territorio boliviano. Y simbolizando a Bolivia, ahí tenemos a una mujer, ¿no?, que sería nuestro territorio boliviano, y al cual le va a llegar a dar tanto tipo de aportes. Y eso es lo que tenemos que comprender con esta imagen de este dibujo que fue realizado, tratando de hacer relevancia a lo que Sucre aportó, y aportó pacificando a nuestro país, liberando a nuestro país, pacificó a nuestro país y le dio la oportunidad de mejorar su situación económica. Ahí tenemos las manos que representan el trabajo que debería de ser de todos los ciudadanos, de todos los habitantes de nuestro territorio. Tenemos la justicia, porque aportó muchísimo en el campo de las leyes, la justicia, este personaje que fue Antonio José de Sucre, como presidente de Bolivia. Y lo que decía un compañero, muy bonito, ¿no? Esas plantitas que ustedes ven, se representaría a diferentes elementos del conocimiento y la educación que también impulsó Antonio José de Sucre, ¿ya? En las letras, en las artes, en la ley, en la justicia como tal. ¿Listo? Podemos decir que Sucre es el verdadero constructor, con esta imagen, el verdadero constructor de nuestro país, de nuestra república. Sucre, más que Bolívar. De que fue el primer presidente Bolívar, perfecto, fue el primer presidente, pero Sucre le dio las bases de la estructura de nuestro Estado. Inclusive tenemos ahí la constitución política, la que establece la ley superior sobre la que Bolivia va a nacer, ¿ya? Eso también con calma les voy a explicar, pero ya tienes de entradita estas primeras imágenes que nos ayudan a interpretar. Bolivia nació con su símbolo patrio el 17 de agosto, que fue verde, rojo, verde, ¿no es cierto? Los colores de nuestra primera bandera con 5 estrellas doradas al medio, que representan las 5 provincias del Alto Perú, y fue Sucre quien la modificó
y reformó los primeros símbolos patrios. También tiene que darse cuenta en ese sentido. Ahora, quizá la representación de la madera que ustedes ven sobre la que está cimentándose o está surgiendo pueda representar la dificultad que le generó a Sucre el enfrentar la crisis política, económica, social, cultural en la que se encontraba, y era necesario sacarlos a los bolivianos de esa situación en la que se encontraba. Y de verdad que ha debido ser muy, muy pesado el enfrentar ese tipo de problemas, ¿ya?, que tuvo Bolivia al momento de nacer. Y les preguntaba a ustedes y les pedía que participen haciendo análisis social, cultural, político, económico para poder comprender el nacimiento de nuestra república. Ese es el objetivo, mis compañeros. Listo, hasta ahí creo que está explicado. ¿Alguien quiere complementar algún detalle? Por cierto, la pintura es de Melchor María Mercado, el que nos ha hecho pensar sobre el origen de nuestra república, sobre el inicio de nuestra república. ¿Alguien quiere complementar algo, tal vez? Bueno, continuemos. Página 6, y ahí tenemos la línea del tiempo. Y en la línea del tiempo encontramos desde 1820 ya los orígenes o movimientos de los ejércitos libertadores. Luego en 1825 logramos alcanzar nuestra independencia con el trabajo y esfuerzo y también con las guerras que representó este proceso de libertad. Y en la Asamblea Deliberante surge nuestro territorio, nace nuestro país, convirtiéndose en Asamblea Constituyente. Listo. Decíamos, Bolívar dejó el cargo a Antonio José de Sucre y al año siguiente se promulga la primera Constitución Política del Estado, promulgada por Antonio José de Sucre. Eso está en su línea del tiempo. Luego vamos a avanzar en el tiempo y va a subir al gobierno. En 1831, Andrés de Santa Cruz va a promulgar la Constitución Política del Estado, va a reformar la primera Constitución, va a cambiarla, y siendo presidente de Bolivia, Andrés de Santa Cruz va a crear los códigos. Hemos dicho Código Civil, Código Penal, Código Mercantil, y también va a crear las universidades, la Universidad Mayor de San Andrés y la Universidad San Simón. Bueno, aquí está creado también, correcto. También en su gobierno de Andrés de Santa Cruz se va a llegar a modificar y se va a cambiar lo que va a ser la creación de la Confederación Perú-Boliviana. Va a unir, va a modificar el escenario geográfico de América del Sur y va a unir Bolivia con Perú y Bolivia, la Confederación Perú-Boliviana, que fue un aporte muy importante a nivel internacional de Andrés de Santa Cruz. Luego va a subir al gobierno, va a subir José Vallivian, y José Vallivian va a crear el departamento de Beni. En el gobierno de Vallivian vamos a ver la guerra que tuvo Bolivia con Perú. Se llamó la batalla de Ingavi, donde Bolivia venció y bueno, se separaron la Confederación Perú-Boliviana y luego se mantuvo la soberanía tanto de Perú, también la soberanía de Bolivia. Ahí aparecerá ese personaje que fue José Vallivian. Más adelante vamos a encontrar a un personaje en 1851 que va a ser el presidente o expresidente Isidoro Belzu. Fue conocido como el Tata Belzu, el padre de Bolivia, Mahoma boliviano también, y que tenía una inclinación de idea socialista, protegió a los indios, ayudó muchísimo a la clase indígena, a los desposeídos, y ahí es donde se va a abolir la esclavitud. Luego, Bolivia nació rica, nació, ¿cómo les puedo decir? Nació con riquezas naturales, materia prima abundante. Lo que nos faltó fue la industrialización. Y aquí vamos a tener también la explotación de la quina, cascarilla, que es un elemento de medicina, eso también vamos a comentar. Y luego tenemos, entre los años de 1865, vamos a darnos cuenta que ingresaron varios tipos de capital chileno, inglés y chileno, quienes van a dedicarse a la explotación del guano, y esto también va a significar para Bolivia una debilidad de las políticas de ese entonces de los presidentes que aceptaron el ingreso de los chilenos para explotar nuestro yacimiento de guano y de salitre, la que va a generar en 1879
la Guerra del Pacífico más adelante. En este primer periodo, podemos decir, muchachos, vamos a encontrar el auge de la plata en los varones o la aristocracia de la plata. Ya decíamos la anterior, los tres importantes, Aniceto Arce, Gregorio Pacheco, quienes van a ser los representantes que tengan el dominio de las acciones mineras de la plata. ¿Ya? Hasta ahí, este tipo de tema que vamos a avanzar. Ahora, por favor, un compañero rapidísimo, valiente, que me lo lea mi libro, de la página 7, el fondo de color café, y de ahí entramos con hacer nuestro cuestionario para poder resolver estas preguntitas que tenemos. Ya, ¿quién va a leérmelo? Un valiente. Yo, profe, a mí Sosa. A mí Sosa. A mí Sosa. A mí, a ver, A mí Sosa, profe. léemelo. A mí luego va a ser el compañero Quispe Mamani. Oye, Profe, ¿hasta dónde la leo? Todo terminemos, luego Quispe Mamani Edwin me va a ayudar en otro punto. Primero, el fondo café. El pueblo y el nuevo orden político. Escuchemos y por favor estemos atentos a la lectura. ¿Listo, Ami? El pueblo y el nuevo orden político. El siguiente es un extracto de las últimas páginas del informe sobre Bolivia, elaborado en 1827 por el británico Joseph Pentland, tras un viaje de varios meses por el país con fin de recoger información para el Ministerio de Asuntos Exteriores de Gran Bretaña. En este comparte su opinión acerca de las relaciones entre los bolivianos y su nuevo gobierno. Puede decirse que en Bolivia las tendencias públicas están exclusivamente confinadas a la población blanca o criolla, ya que los aborígenes, que apenas han gozado de existencia política en tiempos pasados, no puede suponerse que tengan ningún otro sentimiento más allá del que concierne a sus intereses inmediatos. Puede decirse que las 4 clases principales de la población blanca boliviana, que son terratenientes, comerciantes, abogados y clero, muestran vivamente su adhesión al gobierno actual. Desde un sentimiento diferente podría haberse preparado que existía para el clero, pero de lo que yo he sido capaz de colegir de otros y por lo que ha pasado bajo mi observación directa, soy de la opinión de escasamente que encontrará una voz de la extensión de toda la República en favor al retorno del poder español, y de que en caso de que un ataque de su independencia nacional, el clero secular boliviano la mantendrá y la defenderá. Si Bolivia tiene enemigos de su independencia entre sus propios ciudadanos, estos son pocos y no son de temer, ya que todas las clases de su población han empezado a apreciar a los actos del Congreso y el Ejecutivo, a beneficiarse de las reformas que han tenido lugar en la disfrute de la tranquilidad y de la paz. Muy bien, gracias a mí. A ver, su compañero Quispe Mamani también, por favor, me lo hace la misma lectura. Y entre la segunda lectura vamos a descubrir algunos intereses externos o extranjeros sobre lo que es lo que tiene en su territorio boliviano, ¿no? Y luego más adelante descubriremos también que no solamente había sido Chile el que estaba interesado por nuestras riquezas, sino también Gran Bretaña. Pero aquí ya tenemos descubierto de que el británico Joseph Pentland hizo una especie de investigación, estudio de nuestro territorio para saber qué es lo que llegaba a poseer nuestro territorio, ¿ya? Leeremos nuevamente la segunda lectura, gracias a mí, compañero, por favor, Quispe Mamani. La misma lectura. El pueblo y el nuevo orden político. El siguiente es un extracto de las últimas páginas del informe sobre Bolivia elaborado en 1827 por el británico Joseph Pentland, tras un viaje de varios meses por el país con el fin de recoger información para el Ministerio de Asuntos Exteriores de Gran Bretaña. En este comparte su opinión acerca de las relaciones entre los bolivianos y su nuevo gobierno. Puede decirse que en Bolivia las tendencias públicas están exclusivamente confinadas
a la población blanca o criolla, ya que los aborígenes, que apenas han gozado de existencia política en tiempos pasados, no puede suponerse que tengan ningún otro sentimiento más allá del que concierne a sus intereses inmediatos. Puede decirse que las cuatro clases principales de la población blanca boliviana, que son terratenientes, comerciantes, abogados y clero, muestran vivamente su adhesión al gobierno actual, donde un sentimiento diferente podría haberse esperado que exista era en el clero, pero de lo que yo he sido capaz de colegir de otros y por lo que ha pasado bajo mi observación directa, soy de la opinión de que escasamente se encontrará una voz en la extensión de toda la república en favor del retorno del poder español y de que en caso de un ataque a su independencia nacional, el clero secular boliviano la mantendrá y la defenderá. Si Bolivia tiene enemigos de su independencia entre sus propios ciudadanos, estos son pocos y no son de temer, ya que todas las clases de su población han empezado a apreciar los actos del Congreso y del Ejecutivo, a beneficiarse de las reformas que han tenido lugar en el disfrute de la tranquilidad y de la paz. Bueno, entonces con esto nos damos cuenta de ese tipo de intereses, ¿no? Más adelante, chicos, vamos a encontrar algunos detalles. Bolivia siempre ha tenido un acercamiento con países europeos, en este caso la corona británica. Van a darse cuenta cuando encontremos en el libro unas frases que nos van a hacer analizar. 8. Nos damos cuenta también del aspecto social en la que nos encontramos ya a inicios de la República. Ahí han debido de encontrar las cuatro clases sociales principales las cuales conformaban nuestra población boliviana. Y la inclinación de las decisiones que llegaron a tener, favoreciéndolos a las clases más poseídas, a las clases que tenían más privilegios. Eso también como entrada ya tenemos que llegar a tomar en cuenta. Entonces, resumimos de que la sociedad estaba diferenciada y además de que los que gobernaban podían llegar a ser los contratos de explotación, de exploración de nuestro territorio, que beneficiaba particularmente a aquellos que llegaban a gobernar. Y no sé si que lo comparamos con la actualidad, si será así, se seguirá manteniendo, ¿no? Y peor cuando decíamos que se excluyeron a las clases indígenas, por ejemplo. Entonces, desde este punto de partida, hacemos nuestras preguntitas en nuestra carpetita con el título del nacimiento de la República y empezamos a escribir las respuestas que tenemos de las cuatro preguntitas. Listo, pasamos a la página 8. Ya mucho de esto, muchachos, ya lo hemos trabajado, ya mucho de esto ya hemos aprendido, solamente es encajar algunas ideas ya anticipadas y llegar a recordar. Y tenemos nuestra pantallita, el nacimiento de la nueva república, con el título primero, Organización de la Nueva República de Bolivia. Organización de la República de Bolivia. ¿Listo? Ahí estamos. Primer subtítulo, la Asamblea Deliberante, luego la Asamblea Constituyente, luego tenemos la ciudadanía, correcto, y luego tenemos la organización del nuevo territorio. Entonces, entremos en la primera, la Asamblea Deliberante. En la Asamblea Deliberante tenemos lo siguiente. La Asamblea Deliberante fue convocada ¿por quién? Antonio José de Sucre. Ya, Antonio José de Sucre. exacto, eso ya lo tenemos, ¿cierto? La Asamblea Deliberante, ¿por quién fue convocada? Por Antonio José de Sucre. Ya hemos repasado mucho, solamente es recordar. ¿En dónde se reunió la Asamblea Deliberante? Vamos, en todos. En Chuquisaca. En Chuquisaca, en lo que actualmente es Sucre. Y hacemos un paréntesis muy bonito ahí que tiene su libro, Hoy Sucre, dice. Nos pusimos a pensar, muchachos, lo siguiente. Recuerden que la Asamblea Deliberante en un principio fue convocada para Oruro, pero por la situación del tiempo, el clima y la edad de las personas, tuvieron que cambiarlo a Chuquisaca, a Charcas.
Entonces, cuando se reunieron allá por justo homenaje, y también recuerdo y también hacer una forma de reconocimiento a Charcas, el lugar donde estaban reunidos los representantes le dieron el nombre de Sucre a la capital. Entonces, yo digo, hacemos una especie de análisis porque si se hubieran reunido en Oruro, quizá Oruro se habría nombrado como la capital de Bolivia. ¿Listo? Y Oruro podría llegar a tener bautizado el nombre de Sucre en homenaje al libertador. No sé si me dejo entender. ¿Se entiende? A ver, para debatir, alguien que quiere participar. Profe, entonces en cualquier departamento que se haya hecho esta asamblea hubiese sido como la capital nombrada. Exacto, muy bien. Eso es lo que quería justamente que me entienda. Posiblemente, si se hacía la asamblea en La Paz, tal vez La Paz se hubiera convertido en la capital de Bolivia. Y profe, una pregunta, si eh, Chuquisaca es la capital, ¿por qué ahí no está el Palacio de Gobierno? Muy bien, buena, muy buena, compañero Emanuel, tu pregunta, muy buenísima. Y ahora, habiendo despertado ese tipo de interés y con una palabrita que está encerrada entre paréntesis en su libro, a inicios del libro tengo que ir explicando. Primero, como Ami dijo, se hubiera dado las circunstancias de homenajear primero a ambos libertadores, se homenajea al libertador Bolívar y en ese homenaje se le pone el nombre de Bolívar a nuestra república. Primer punto. Entonces llamará nuestro territorio República de Bolívar y al segundo libertador, que también lo reconocen que es Antonio José de Sucre, le van a llegar a poner el apellido a nuestra capital. Listo. Y ambos son homenajes. Y no se va a perder con el tiempo. Miren, desde la fundación de la República tenemos el nombre de Bolívar, que se llama Bolivia, y Sucre es la capital. Listo. Ese es el homenaje que hasta hoy se sigue utilizando. Decíamos si posiblemente se llegaba a hacer la asamblea deliberante en Santa Cruz, ya me dan cuenta qué significaría. O lo que se convocó en Oruro, o lo que tal vez podría ser en La Paz. Es solamente un supuesto hipotético. Y la realidad es que se realizó en Charcas, en Chuquisaca. ¿Por qué fue ahí? Porque decíamos que Charcas era el centro cultural donde se encontraba la Universidad San Javier, ¿no es cierto? San Francisco Javier. Esta, esta universidad generó el origen de hombres, abogados, hombres preparados en las leyes para poder germinar las ideas de libertad que se propagaron. Eso también ya lo habíamos quedado. Entonces Charcas fue el lugar donde se reunieron y ahí le dieron el bautizo a esta ciudad, el bautizo de llevar el nombre de Sucre. Listo, eso con esto está aclarado. Ahora, muy bien, Manuel, cuando pregunta los poderes del Estado. Los poderes del Estado deben en su mayoría de asentarse en la capital. Y cualquier libro que ustedes busquen siempre va a decir así, la sede de gobierno y la sede de los poderes del Estado se encuentran en la capital. ¿Listo? ¿Qué sucedió en nuestro caso? ¿Qué habría pasado? Y esta pregunta la vamos a responder haciendo alusión a los temas que vienen a posterior, ¿ya? Resulta de que los poderes del Estado se encontraban en Sucre y en el gobierno de Andrés de Santa Cruz se la va a cambiar, se va a trasladar. Y con el tiempo, miren, con el tiempo cuando exija Sucre, justamente va a exigir Sucre el que los poderes del Estado se encuentren en Sucre, como lo debe ser. Y ahí se va a generar una guerra que se va a llamar la guerra federal o la guerra civil entre habitantes de Chuquisaca y los habitantes de La Paz, donde la guerra civil va a terminar con la victoria de los habitantes de La Paz y de ahí para adelante se va a establecer que
la sede de gobierno se quede en La Paz y que se siga quedando que la capital es Sucre. Profe, ¿Escucho? si quisiéramos volver a cambiar el lugar, otra vez se provocaría esa guerra. Sí, correcto. Cuando hablábamos de la Constitución del 2009, muchachos, una fricción, un momento tenso, un momento de pelea, surgió nuevamente porque cuando hablábamos de la refundación de Bolivia, que debería de estar en la Constitución política, y así se va a llamar Estado Plurinacional de Bolivia, surge porque se tenía que cambiar la misma Constitución. Y al cambiarla, Chuquisaca estaba pendiente de que se retornen nuevamente los poderes del Estado a Sucre. Y eso generó una molestia entre los asambleístas de La Paz y de todos los departamentos y empezó nuevamente ese tipo de problema que nos planteó Emanuel. Y correcto lo que dice Ami. Podría generar un problema, podría generar algún tipo de discusión, el hecho de querer cambiar la capital, por ejemplo, ¿no? Y eso impulsaría a cambiar nuevamente la misma constitución. Y eso va a significar nuevamente enfrentamientos entre los departamentos. Acá el departamento que tiene mucho más que discutir, que pelear e inclusive entrometerse por tener algún tipo de poder sería Santa Cruz, muchachos. Hoy en día Santa Cruz es el primer departamento en población, el primer departamento en economía, el que más aporta a Bolivia, el que más exporta, ¿no? Y bueno, no se lo reconoció entre los poderes y tal vez puedo equivocarme, pero hago yo una alusión a que los habitantes de Santa Cruz indirectamente están pidiendo su participación en la política del Estado boliviano actual. ¿Ya? Eso es lo que estamos viviendo. Y bien, volvemos al tema nuevamente y diremos que Sucre es la capital, ¿no? Gracias a esa firma del documento del Acta de Independencia. Y en el libro tenemos, desde el mes de julio de 1825, es conocida por haber suscrito el Acta de Independencia de las provincias del Alto Perú el 6 de agosto de ese año. Ya hemos analizado eso en los anteriores temas. Continuando, esta asamblea también tomó decisiones sobre diversos aspectos del gobierno de este territorio. Por ejemplo, la designación a Simón Bolívar como presidente de la República. No obstante, como este no se encontraba presente, fue Antonio José de Sucre quien asumió el cargo de forma temporal, de forma interina, podemos decir, ¿no? Porque la asamblea deliberante, que se convirtió en asamblea constituyente, eligió como presidente a Bolívar y en su ausencia tuvo que representar este cargo público Antonio José de Sucre. Luego, dice, más tarde Bolívar llegó al país y permaneció en él durante unos meses, aunque fue siempre Sucre quien se encargó de organizar la república. Y por eso es que hemos visto esa imagen, ¿no? Que ahora pueden recordar ustedes quién es ese personaje, fue Sucre. Y vuelvo a repetir, si yo preguntara en el examen, ¿quién fue el verdadero constructor de la República de Bolívar, de Bolivia? La respuesta debe ser en el chat. ¿Cuál es la respuesta? ¿Quién es el verdadero constructor? El que edificó, el que estableció, preparó las bases políticas del Estado boliviano. ¿Quién sería? Responden en el chat. Exacto, muy bien, Ami es la primera. Y así todos deberían responder para su participación, solamente se escribió la respuesta correcta. Correcto, así, listo. Y he logrado mi trabajo el día de hoy para que entiendan bien. Muy bien, buen punto. Ahora, existe una pregunta muy capciosa, muchachos, en referencia a este tema, ¿ya? Una pregunta. Sigan escribiendo la respuesta. Gracias a los que están escuchándome. Existe una pregunta muy capciosa. ¿Saben cuál es la pregunta capciosa? Y les voy a dar la respuesta también. Y ya se la saben. El Brandy está crucificándose. ¿Saben? La pregunta capciosa dice, ¿quién fue el primer presidente de Bolivia? La respuesta, ¿cuál es? Ay, ay, ay. Por eso es capciosa.
porque tiene que fundamentarse. El primer presidente de Bolivia fue Sucre. Pero ¿por qué el profesor nos está diciendo esto? Profe, sí, ese, el por qué. ¿Por qué? La respuesta, si me dieran así, dirían, ¿por qué? Porque Bolívar no se encontraba en Bolivia y no podía existir un vacío de poder, no puede existir un país sin presidente. Entonces, Sucre fue el primer presidente interino, primer presidente que esperó la llegada de el primer presidente nombrado por la Asamblea. Por eso es capciosa. Ahora, ¿me han entendido? Profe, entonces en el examen tenemos que responder que el primer presidente de Bolivia era Sucre. Pero tendría que ser así, ¿cierto? De forma interina. Claro, la historia nos dice el primer presidente fue Bolívar, es correcto, es Bolívar. Pero también está escrito en la historia que no se encontraba en Bolivia. Y como no se encontraba en Bolivia, ¿quién sube a la presidencia? Es Sucre. Sucre. Claro. Sucre, entonces, Y cuando llegó a Bolivia, recién se lo reconoce como presidente de Bolivia. Así estamos. Y duró, miren, o sea, cuando fue presidente Sucre fue un término interino, si no me equivoco, de 2 semanas o una semana fue eso. Y luego llega Bolívar y él se convierte en el primer presidente con, no constitución, el primer presidente nombrado por la Asamblea que dura 4 meses en el gobierno. Y luego nuevamente sube Sucre a ser presidente y ahora recién va a ser presidente constitucional. Y por eso es considerado como el segundo presidente de Bolivia. Peor aún, si está reconocido por la misma constitución. Y peor ahora, a mí y Fersufino les voy a hacer doler su cabeza. A ver, a Pimienta también, a Ibar, ojalá que me entiendan. Chucachipana y entonces a Troche, quiero verlo a Troche también. Porque ahora con esto les voy a hacer doler su cabeza más peor. Peor digo porque Sucre, cuando firmó la constitución política, en la parte del artículo que refiere a el poder ejecutivo, señala que el poder ejecutivo será, hemos dicho y hemos leído, será vitalicia. Eso significa que el primer presidente vitalicio de Bolivia fue Antonio José de Sucre. Y vitalicio significa que podía tener la oportunidad de elegir al sucesor, de que podía dar el nombre de quién iba a gobernar. Entonces ahí es un datito interesante, por eso creo que se rompan la cabeza. Profe, entonces Bolívar realmente no sabemos, por ahí tal vez lo hice en secreto, o no sé, tal vez no forma parte de la historia, pudo haber, ¿cómo se dice? Puesto a Sucre como gobernador. Ah, ya. En este caso, para aclarar, y bien a mí también el cuestionante, estamos frente a una decisión de la Asamblea Constituyente, que enseguida vamos a llegar, y esta Asamblea Constituyente nombran a estos primeros personajes para nuestro presidente. Listo. Y en la secuencia que yo voy a mencionar, ya me lo han entendido, en la secuencia está nombrado presidente Bolívar, vicepresidente Sucre. Listo. A ausencia de Bolívar, Sucre sube a la presidencia temporalmente hasta que ingrese Bolívar a nuestro país y sea posesionado como presidente. Quien lo posesiona es la Asamblea Constituyente. Hasta ahí perfecto. Bolívar no tuvo tanto interés. Dentro de la historia también vamos a encontrar varias cositas que les va a llamar la atención. Bolivia no tuvo tanto interés de que se pueda ir creando países independientes, libres. Su interés máximo había sido formar un territorio más grande llamado la Gran Colombia, que pueda ser igual que Estados Unidos, pero que esté en América del Sur. Entonces no tuvo tanto interés sobre que existan territorios independientes, porque eso debilitaba la idea más grande de Bolívar, de formar la Gran Colombia. La Gran Colombia debería estar formada por los 5 países que liberó Bolívar. Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. Debería de ser un territorio grande, extenso y unido por las fuerzas armadas militares de estos territorios y que se enfrente ante cualquier otro territorio que tenga la intención de invadir. Y especialmente ese tipo de
ese tipo de idea no era solo con los países de América, sino especialmente con los países europeos, ante una posible amenaza de una nueva toma de la colonización o retornar a la colonia española. Esa es la idea. Continuamos. Entonces, como no tuvo tanta intención de gobernar Bolivia, gobernó 4 meses, cumplió y se retiró. Y al retirarse, hizo una promesa de dar una constitución a nuestro país, la que cumplió, sin ser presidente, cumplió esa promesa y le entregó ese documento a Sucre. Y Sucre, en su calidad de presidente, lo promulgó y esta promulgación le dio mayor poder a Sucre para gobernar nuestro país y convertirse en un presidente vitalicio. Hasta ahí lo que vamos a comprender. Y en 1830 va a morir Sucre y al morir, bueno, debe eliminarse también la Constitución y la va a eliminar la Constitución vitalicia Andrés de Santa Cruz. Eso vamos a ir aprendiendo. Listo, hasta ahí un puntito. Ahora vamos a la Asamblea Constituyente. Ya me han, ya me han entendido, entonces pasamos a la Asamblea Constituyente. En el texto tenemos la Asamblea Constituyente. Un año más tarde se convocó a la Asamblea Constituyente para que elaborara una constitución para Bolivia sobre la base del borrador que Bolívar le había dejado, le había enviado al país. Los asambleístas fueron elegidos en el mes de abril y comenzaron a trabajar desde mayo hasta noviembre de ese mismo año, en noviembre de 1826. ¿Quién es presidente de 1826? Antonio José de Sucre. Esta constitución se aprobó y se promulgó por el presidente Antonio José de Sucre. En el párrafo de abajo tenemos, este documento fundamental definió la estructura del Estado. El poder, ahora sí leamos con calmita, el poder estaba organizado a través de 4 órganos: legislativo, ejecutivo, judicial y el electoral. Pregunta de examen, ¿con qué poderes nació Bolivia? Según la Constitución de 1826, y ponen los 4, lo que actualmente tenemos. Y me recuerdo de Manuel cuando participábamos, decíamos causas de la guerra de independencia, y ahí justamente en las causas externas decíamos invasión napoleónica y también la Revolución Francesa, y aquí se aplica la Revolución Francesa. Porque los franceses también tienen este tipo de constitución, donde sus poderes son legislativo, ejecutivo, judicial y electoral. Dicho de otra manera, la Constitución de 1826 fue una copia francesa y se la estudió, se la modificó y adecuó para nuestro territorio, y esa es la que se va a promulgar en el gobierno de Antonio José de Sucre. Listo, hasta ahí. A ver, vamos a ir descubriendo algunos detallitos más que yo les voy enseñando. Asimismo, reorganizó el territorio Erlan, ¿en qué? Nuestro territorio fue, asimismo, se reorganizó el territorio en... Chuquisaca. No, lean, conmigo. A ver, y ahí me van a acompañar y los que estén con la lectura van a encontrar las palabras claves. Otra vez. Este documento fundamental definió la estructura del Estado. Ya le dio la forma, las bases, ¿no? Primero, el poder estaba organizado a través de 4 órganos. Órgano legislativo, órgano ejecutivo, órgano judicial y electoral. Hasta ahí estamos bien. Asimismo, se organizó el territorio en Departamentos. Departamentos, provincias y cantones. Muy bien. En esa primera parte estamos descubriendo que ya no se llamaban provincias del Alto Perú. Ya no se llaman provincias del Alto Perú. Ahora se llaman departamentos. Y cada departamento se divide en Provincias. provincia en cantones. Cantones. Listo. Entonces, desde ese momento Bolivia llega a ser dividido en departamentos. Pregunta. Profe, hay algo más. A ver. Abajo dice también, han definido quiénes eran bolivianos y quiénes eran ciudadanos. Ahí se ve la diferencia entre bolivianos y ciudadanos.
Muy bien, Ami, está descubriendo lo que les he pedido. Comparaciones en el aspecto social. Está bienísimo. Así quiero que vayamos analizando. Entonces, acá ya está definido. Pregunta de examen. ¿Qué presidente creó los departamentos de Bolivia? Y otra vez repetimos quién es, y estamos escribiendo en el chat, otra vez les estoy traumando con Sucre. Digo, ya les he dado la respuesta, chanchulleros. Claro, fue Antonio José de Sucre. Sucre creó los departamentos. Y los departamentos que creó, a ver, como mi dedo, estamos son cinco, seis, a ver. ¿Qué departamentos creó Sucre? Creó el que ya había siempre, departamento de... Profe, Sucre ha creado, sí, los departamentos, ha gobernado como un buen presidente, pero Bolívar en realidad sí ha gobernado solo 4 meses. Entonces sí sería el primer presidente, pero no lo gobernó demasiado tiempo. Sí. Era una pregunta capciosa a mí, ya lo han descubierto. Y solamente yo les diré, si han asistido a mi clase hoy día, y si estamos en la clase presencial ese día del examen, yo les voy a decir, ¿quién fue el primer presidente de Bolivia? Les digo. Y ya ustedes me sabrán responder. Fue... Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar Palacios Ponte y Blanco. Ya. Pero como no se encontraba Sucre. la presidencia, Sucre. Y recién le entregó el gobierno a Bolívar. Así es el orden. Y bueno, continuaremos porque les estoy explicando de que Sucre, entonces, al haber promulgado la Constitución, crea el departamento de... Ahí recién aparece el departamento, no se me van a equivocar. Recién aparece el departamento de Chuquisaca. Departamento de Potosí. Departamento de La Paz. Departamento de Cochabamba. Departamento de Santa Cruz. Y un departamento más. El departamento de Oruro, que lo había separado de Potosí. Profe. Escucho. ¿Listo? Hasta ahí ya estamos, ahí hemos avanzado. Y lo que dijo a mí, ustedes lo han encontrado en su libro, vamos a hacer una diferenciación entre quienes fueron bolivianos y quienes eran ciudadanos. Ya también hemos avanzado, solamente estamos repasando lo que hemos aprendido y se deben recordar. Todos son bolivianos, pero no todos son ciudadanos. Ya está con esa frase también bien definida. Luego, otro elemento que está ustedes observando en su imagen, en su libro, el recinto de la Casa de la Libertad, donde se firmó el Acta de Independencia, que hasta el día de hoy realmente es nuestro patrimonio también del origen de nuestro nacimiento, de nuestro territorio. Luego vamos al otro título que dice la ciudadanía. Ya, la ciudadanía. Ya, esto también ya lo hemos explicado, pero lo leeré. Profe, una pregunta. A ver. ¿El acta de independencia está en algún museo o está guardada o ya no existe? El Acta de Independencia tiene 3 copias. Las 3 copias. Una copia se queda en el Banco Central de Bolivia. ¿Ya? En el Banco Central de Bolivia. Es nuestro registro de nuestra independencia. Otro se encuentra, a ver, en La Haya. Es como, puedo decir como, a ver, como si hubiéramos llegado a nosotros a dejar nuestro documento de nacimiento y que nos puedan proteger. ¿Ya? Y la tercera, a ver, está en un museo, no me recuerdo muy bien, pero que está resguardada también. Son 3 copias que tenemos del Acta de Independencia, ¿ya? Y de verdad que deben estar muy bien protegidos. Uno como garantía lo tenemos en el exterior, otro en nuestro país y otro como parte del museo para que se pueda tener conocimiento de la existencia de esta acta. Profe, uno de esos es el original. ¿Perdón? Uno de esos 3 es el original. Sí. Ese está en el Banco Central de Bolivia, está resguardado. Ya, tenemos
Bueno, cuando bajé, muchachos, cuando bajé fuimos al museo, se llama el Museo Militar de Irpavi, el que quiera visitar también, si nos dejan el tiempo libre, vamos a poder ir también, ahí les comprometo esa salida. Ahí es donde nos encontramos con este tipo de actas firmadas, y ahí también pudimos observar el acta de independencia, que puedan ser copias. Bueno, la verdad que un acta no puede estar publicada o esté al alcance de las personas porque puede causarse destrucción o la pérdida o tal vez sustracción, ¿no es cierto?, de este objeto. Por eso es que tiene que estar muy resguardado y está en el Banco Central. Continuaremos a ver. Profe, una pregunta más. ¿Esa acta está escrita en nuestro idioma o en otro idioma? Bien. Fueron redactadas por los asambleístas de ese entonces, donde fue nombrado como presidente de la asamblea José de Mendizábal. Y bueno, está redactado con tinta en idioma español, ¿ya? Ahora vamos a pasar al otro punto, la ciudadanía. Un estado está conformado por su territorio y sus habitantes. Perfecto, hasta ahí. En el caso de Bolivia, en su primera constitución se consideró como bolivianos a todos aquellos nacidos en el territorio del estado. Estos contaban con derechos civiles, es decir, los derechos que protegían su libertad individual. No obstante, dentro de este conjunto, solo un grupo tenía derechos políticos. ¿Ustedes son ciudadanos con derechos políticos o no? Ya saben, tienen que responder. Pregunta capciosa. ¿Ustedes son bolivianos? Todos tendrían que tener. Sí. Sí. ¿Ustedes son ciudadanos con derechos políticos? ¿Sí o no? No, No, pero no, profe. No. ¿Qué requisito, qué requisito les falta? Cumplir Ser mayor de edad. el mayor de... Mayor de 20 años. En este caso, 18 años es a mí. 20 años era en ese entonces, ahora es 18 años. Pero igual no soy ciudadana entonces. Sí, pero exacto, no tienen derecho ciudadano. Y ¿saben qué? Si se casan, pueden ser que se casen a los 14 años y tienen un certificado de matrimonio, a los 14 ya son también ciudadanos. El matrimonio también puede llegar a reducir la edad para la ciudadanía. ¿Qué les parece ese aspecto? Pero cuidado que se casen ustedes. Por votar, cuidado que se casen ustedes, ¿no? Cuidado, cuidado. Pero así no sé. ¿Qué dice Mijail? No le escuché, perdón. No, profe, si se casa en esa edad, ¿no sería ilegal? No, no es ilegal. Hay leyes. Profe, ¿cuál es la mínima edad? Porque me parece incorrecto. Oye, qué interesante, les he despertado interés. Pero cuidado que se estén casando, porque el profesor les ha dicho eso. Ya me puedo casar, me van a decir. Mis papás me van a llamar por teléfono cada rato. ¿Saben qué? Eso se encuentra en el código de familia. Y en el código de familia la edad es 16 años para el varón y para la mujer 14 años. Y miren, es algo en el sentido biológico ya, este aspecto, pero no nos vamos a separar de nuestro tema. Sin embargo, la ciudadanía puede reducirse por situación de matrimonio, y eso se encuentra también en la Constitución y también se encuentra en el Código de Familia, por cierto. Y continuaremos. Decíamos derechos políticos. Eran los ciudadanos, a ver, otra vez. No obstante, dentro de este conjunto, solo un grupo tenía derechos políticos. Eran los ciudadanos, término que no hacía referencia a los habitantes de las ciudades, como podría asumirse, sino a un grupo específico que reunía ciertas características, requisitos definidos. Mediante los derechos políticos, los ciudadanos podían participar en la vida política del país a través de elecciones, ya hemos dicho, los que podían votar, ¿no? O también ser elegidos como electores o como candidatos para ser funcionarios públicos. Y eso ya está también. Eso lo hemos, William, lo hemos trabajado esa parte, ¿no es cierto? Bolivianos y ciudadanos. ¿Se entiende? ¿Listo? Cuarite, ¿se entiende, no? Pimienta Rodríguez, ¿se entiende esa parte? Ya lo hemos trabajado. Sí, profe.
Listo, continuaremos. Entre 1826 y 1871, Bolivia tuvo 9 constituciones que se señalaban, en las que se señalaban los requisitos que debían cumplirse para obtener la ciudadanía, así como las circunstancias en las que se podría suspender e incluso perder. ¿Por qué se suspende la ciudadanía? ¿Saben la respuesta cuál es? ¿Por qué se suspende la ciudadanía? De saber elegir o ser elegido. Cuarite, Erlan, ¿por qué creen que se suspende? Interesante la pregunta, ¿no? Por no tener los requisitos. Perfecto, pero ¿por qué puede, mire, por qué en este momento podemos decir que se suspende? Se suspende. A mí, suspender significa de que tenías el requisito, pero te suspenden. Porque el otro es te prohíben por no tener el requisito. El otro es te suspenden. Ya estabas gozando de ese derecho de ciudadanía y de repente te suspenden. ¿Por qué? Bien interesante, les voy a dar las respuestas. Son porque podían irse del país. Entonces se les suspende. Otro, por causa de muerte, también se suspende. Otro, por delitos que puedan cometer, también se les suspendía. ¿Listo? Los requisitos que debían cumplirse para obtener la ciudadanía, así como las circunstancias en las que se podría suspender e inclusive perder. ¿Se entiende, no ve? Si uno ya no radica en Bolivia, entonces, bueno, se le suspende su ciudadanía. Si vive en España 10 años o vive en Estados Unidos 10 años, se le suspende su ciudadanía. Así, en ese sentido me van a entender, ¿ya? Pero no queremos entrar en confusión. Continuaremos. De manera general, solo podían acceder a la ciudadanía quienes cumplieran los requisitos siguientes. Ya habíamos quedado. Las mujeres podían votar, podían elegir. Antes no, profe. No, correcto. Entonces, el requisito era ser varón. Varón. Si eras mujer, automáticamente excluida de ser de tener el derecho a la ciudadanía. Luego tenemos ser mayores de edad y tener más de 21 años. O en su defecto, estar legalmente casados. Con menor de edad, ¿no es cierto? Otro elemento importante es saber leer y escribir, que lo tenemos ustedes en sus libros. Estamos repasando su libro. Listo, hemos entendido. Otro, y este es en el que hemos caído muchos de los indígenas, miren, van a leer bien. Tener algún empleo o industria o profesar alguna ciencia o arte. Si hablaríamos de los indígenas, ninguno podría llegar a cumplir. Sin sujeción a otro en clase de sirviente doméstico. Según reza textualmente el artículo 14 de la Constitución Política de 1826. ¿Ven? Y de un plumazo están retirados, excluidos los indios en este requisito, ¿no? Tener una renta anual mínima dada cuyo monto variaba en el tiempo. Y otra vez ahí también los indios no recibían un sueldo, un salario, porque vivían de la producción agrícola que vendían. Entonces no se podía demostrar. Y peor el saber leer y escribir, que automáticamente los borraba de un plumazo a todos, ¿no? Luego tenemos las circunstancias en las que se podía perder la ciudadanía, incluían caer en la demencia. Ahí está a mí, otro caso. Y demencia es tal vez retraso mental, demencia tal vez pérdida de la memoria, ya por un golpe que puedan recibir en la cabeza, ya no se recuerdan quiénes son o quién es su familia, son problemas que puede causarse, ¿no? Incurrir en la corrupción, ya, ir en contra de las leyes y tener un comportamiento moralmente objetable o ir en contra de la causa pública. Por ejemplo, a ver, en ese aspecto se llama, terrorismo ahora en la actualidad, ¿no? Por terrorismo de Estado, por ejemplo. O agitar a la población para levantarse en contra del gobierno también, hoy en la actualidad, se puede tomar como ese tipo de ejemplo. Luego,
Dadas estas condiciones, puede comprenderse que a lo largo del siglo XIX el número de ciudadanos haya sido relativamente bajo. Estos eran tan solo 50.000 personas del total. Es decir, los habitantes que llenan todo el estadio de Hernando Siles serían los que votaran y tendrían ese requisito, cumplían con el requisito, y serían los que estuvieran habilitados para votar. Y los demás habitantes de todo el, de todo el país, no. Luego, que contaba con, en ese tiempo, nuestro país se hizo un censo de población y lo hizo en el año el 31, el gobierno de Andrés de Santa Cruz, en el cual la población era de 1 millón de habitantes, ¿ya? Y de los de 1 millón, solamente 50.000 podían participar para ser elegidos y elegir a quién iba a ser gobierno. Pues recién en el año de, esto hemos aprendido, ¿en qué año se hace el voto universal? En el año de 1952. Con la Revolución Nacional, los ciudadanos podían llegar a tener acceso a votar y ser elegidos. Y la única condición era la mayoría de edad. Y lo demás es un voto universal, donde participan varones y mujeres, y también el elemento de saber leer y escribir se anula, y de esta manera se habilita a todos los habitantes en nuestro territorio. Solo entonces las mujeres y los analfabetos estuvieron habilitados para participar en la vida política. Página número 8. Supongo que ya está entendido, porque todo esto ya hemos avanzado, mis muchachos. Y terminaremos con la página número 9. A ver. Página número 9. La organización del nuevo territorio. Eso también ya les he explicado y solamente es entenderlo. La nueva Constitución reconoce como departamentos, provincias y cantones a nuestra división territorial. Esto ya en el gobierno de Antonio José de Sucre, ya está entendido. Y tenemos ahí a los departamentos de Chuquisaca, Potosí, Cochabamba, La Paz y Santa Cruz, que ya existían, se añadió Oruro en el gobierno de Antonio José de Sucre. Y luego Tarija lo va a llegar a admitir, lo va a aceptar, así está el correcto término, aceptar Andrés de Santa Cruz, y en su gobierno se va a crear Tarija, Andrés de Santa Cruz. Beni es en el gobierno de José Vallivian, más adelante va a aparecer Beni. En 1842 se crea Beni, y el litoral en el gobierno de Mariano Melgarejo. Luego, las nuevas provincias y cantones permitieron que el Estado boliviano sentara presencia en todo el territorio nacional a través de sus funcionarios o las autoridades que van a ser nombradas, ¿no? Alcaldes, gobernadores, ¿listo? El Estado tomó la decisión de cambiar la denominación de algunos lugares, otorgándoles nombres alusivos a la historia reciente del país y a la lucha por la independencia. Y por ese nombre por eso van a surgir nombres como los protomártires de la independencia, también los guerrilleros de la independencia, ¿no? Y las provincias por eso llevan el nombre de Ignacio Guarnes, por ejemplo, en Santa Cruz, y sucesivamente. Luego tenemos, esto sucedió, por ejemplo, con la ciudad de Chuquisaca o La Plata, que se convirtieron en Sucre, en homenaje a Antonio José de Sucre, o con Cinti, que fue llamada Camargo, en homenaje al guerrillero. En recuerdo a José Vicente Camargo, guerrillero de La Laguna. También se convirtió en Padilla y Rupana en Villa Lanza. Y así como tal, los guerrilleros de la independencia van a ser homenajeados al ponerle los nombres a las provincias, ciudades y algunos pueblos en diferentes regiones de nuestro país. Gracias por atender, muchachos, y por participar. La página 9 la llegamos a terminar y continuaremos el día miércoles, según lo que habíamos planificado. Que les vaya muy bien, muchachos. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego, Hasta luego, profe. profe. Nos vemos. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe.